Uno, el día del examen, perdón, el día del examen, yo les pregunto a ustedes su nombre. Yo me llamo José Luis Martínez Zúñiga, pero yo no les estoy pidiendo a ustedes su correo electrónico. En unas secciones, muchos alumnos perdón, me anotaron su correo electrónico. Yo no les estaba pidiendo correo electrónico. Les estoy pidiendo que anoten su nombre. Número 2, les estoy solicitando que me anoten su número de carnet. Muchos, yo no sé si se ponen nerviosos, si no se recuerdan, pues miren cuál es su número de carnet, porque me pusieron números de 20,000, 22 millones, 20, 23,000. Miren, números que no existen. Uno, correo electrónico. Otros, el carnet que no les corresponde. Y otros alumnos que me anotaron la sección que no les corresponde. Yo tengo anotados ahí alumnos de la sección B que son de la sección G. Y tengo unos de la G que les corresponden a la B. Vean, la situación que se da es el tiempo en que si yo miro, por ejemplo, fíjense, si yo miro físicamente que Juan Pérez me aparece en la sección B, perfecto, pero cuando yo estoy grabando notas, yo veo que Juan Pérez no me aparece. Entonces, yo lo que hago es entonces que le hago una observación, sección B o G, pues, no aparece y lo dejo. Y continúo. Otros que me aparecen en el listado, pero no físicamente, no me aparecen en el listado de examen. ¿Por qué? Por lo mismo. Por la sección, o bien por el número de carnet, o bien por el nombre, que no sé en dónde están. Y de 600 alumnos, fíjense ustedes, localizar a uno se lleva uno mínimo 10, 15 minutos, 10 minutos. ¿En dónde, de qué sección es este alumno? ¿Quién es? Lo tengo perdido, pero lo tengo con su nota. De repente lo localizo con otro número de carnet. A otro lo localizo en otra sección. Y a este que anotó su número, su correo electrónico, tal vez lo localizo porque puso bien su número de carnet. O tal vez puso un nombre, Jerónimo. Recuerdo por ahí, creo que alguien de esas. Entonces, se vuelve, señores, un desorden para aquel que anda, que nunca ha hecho esto, pero para mí es un desorden que yo ordeno. Pero eso significa dedicarle demasiado tiempo. Entonces yo les sugiero a ustedes, porque ahorita, por ejemplo, en el semestre pasado, están apareciendo unos alumnos que dicen que se examinaron. Pero ¿en dónde están? Y yo físicamente y logrando, miren, uno que otro lo he localizado. Y cuando estoy tratando de ingresarlo a las notas de la página de la facultad, la página no me abre.
para poderle ingresar las notas a este alumno que andaba perdido. Favor que yo le estoy haciendo, porque no está dentro de mis funciones andar localizando a un estudiante que anda perdido. Entonces, en esta oportunidad yo corregí a la mayoría. Yo sé que alguno de ustedes sabe que cometió el error y que apareció. Y apareció donde él se buscó en todas las secciones y sabe que se equivocó donde se examinó. Pero cuando se puso a localizarse, se encontró en la sección que le corresponde. Tal vez se equivocó de sección en el momento de anotar, pero es un problema que le va a acarrear posteriormente. He estado tratando de arreglarle el problema a unos jóvenes del semestre pasado, pero la página de la facultad no me abre para poder grabar y publicarle. Ingresar la nota, grabarla y publicarla. No me lo permite. Lo mismo ahorita con este examen parcial. Yo califiqué prácticamente al tercer día, lo cual no subí, las grabé y todo, pero no subí las notas. Ya tengo 3 desde el viernes que estoy tratando de subir notas, de grabadas están, pero al publicarlas, el sistema, la página de la facultad no me lo permite. Y al enterarme me dijeron de que estaban utilizando la página para no sé qué actualizaciones. Como consecuencia de ello fue que no pude publicar las notas, sino que se les enviaron por medio de Classroom. Sin embargo, anotamos ahí que los jóvenes que no aparecen en los listados correspondientes, búsquense en otra sección o en la forma como se identificaron, que ahí van a aparecer. Por el momento no hemos tenido problemas por la observación que les hicimos. Yo sé que los que sacaron de 15 puntos para arriba están bien. Para mí que muy bien. Y son todos aquellos que han hecho acto de presencia en cada una de las clases, cada una de las pláticas y las conferencias y todas las cuestiones que hemos tenido. Porque no se les hicieron preguntas fuera de contexto, ni con sesgo, ni con mala intención. Se les preguntó derechos humanos, se les preguntó del convenio 169, se les preguntó de la interculturalidad. Jóvenes, era para sacar los 30 puntos. Pero aquel que no hace acto de presencia en mis clases, por ejemplo, hoy perdería, les voy a decir a ustedes, 5, 6. Aquí hay como 10 preguntas de examen en la cátedra de hoy. Pero si el alumno no hace acto de presencia, no va a saber. Yo tengo notas ahí de 0, de 2 puntos, de 6. Como les dije a los jóvenes de las otras secciones, que si van a sacar 0 puntos, van a sacar 2 puntos, mejor pongan una pulpería, una tienda, que se les va a dar más utilidades, les va a dar más réditos, más intereses y dinero. Que estar sacando 0 puntos, 2 puntos en la facultad, 6 puntos. Hombre, si esto no es de venir a probar suerte. A esto hay que tomarlo con seriedad. Al toro bravo por los cuernos. Esto no es de venir a probar suerte. Me voy a examinar. Salvo prueba en contrario que se sometan a los exámenes otros. Por ellos, como se han venido haciendo, por lo mismo que han cambiado links o enlaces a última hora para los exámenes, para que no se puedan meter por ellos. Entonces, esos jóvenes les quedan 40 puntos más 30, que son 70, que pueden utilizar y ganar la cátedra. Pero si van a seguir así, mejor pongan una tienda de barrio y dedíquense a otras actividades
y abran el espacio para nuevos jóvenes que quieren estudiar en la Universidad de San Carlos, en la Universidad del Pueblo, que ellos quieren superarse. Entonces, abramos el espacio, dejémoslos para otros que sí quieren realmente estudiar. Pero que no quiere estudiar y no, está desmotivado. No, no, yo no quiero así. Yo soy muy positivo y a mí no me gustan las cuestiones negativas ni las desmotivaciones. Yo lo estoy motivando, está a punto de ponerse las pilas, que sacar 40 puntos en el segundo parcial y tiene otros 30 puntos del final que gana con 70, que no es algo extraordinario ni fuera de un contexto natural. Solo es cuestión de sacrificarse y esforzarse. Compañeros, yo los motivo a que se pongan las pilas, porque definitivamente hay que cerrar el pensum, hay que cerrar la carrera, someterse a los privados, públicos y graduarse como futuros profesionales en nuestra alma mater, que es un lujo, es un gusto, es un prestigio graduarse en la Universidad de San Carlos, no graduarse como bachilleres en gran montón de las universidades privadas. Y hablando de universidades privadas, disculpen que no hemos entrado en materia, pero hay una alumna o un alumno que escribió: licenciado, usted dio muy pocos minutos para este examen. A veces se extralimita en sus cátedras con hora y media y nos da 25 minutos para un examen, lo que en un colegio privado jamás se va a hacer eso. En primer lugar, jóvenes, las preguntas se contestaban en 30 segundos. ¿Qué tiempo se lleva alguien para poner derechos humanos? ¿Qué tiempo se lleva alguien por poner interculturalidad? ¿Qué tiempo se lleva alguien por poner convenio 169 de la OIT? 30 segundos. Yo me di tiempo. Era un examen para 15 minutos. Yo les di 25 más un tiempo adicional para que entregaran el examen. A este joven o a la joven que puso el mensaje, quiero decirle que, en primer lugar, no está en universidades privadas, ni en universidades de garage, ni en universidades que cobran para graduarse como bachilleres. No, está en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que la Universidad de San Carlos de Guatemala no la va a comparar tampoco con un colegio privado, como yo creo que le llegó el mensaje más o menos en los mismos conceptos, en el mismo término. Entonces, está en su libre albedrío de decirme: licenciado, denos más tiempo, porque yo les puedo dar 4 horas de clase y ponerles un examen de 10 minutos. Yo con 10 minutos veo si saben o no. Pero son 15 preguntas que se elaboran, que se redactan sin ningún sesgo, de acuerdo al contenido de lo que hemos visto. Yo no los conozco a ustedes. Ustedes me conocen a mí a base de verme y de las exposiciones y de todos los relajos que hemos armado en las clases. Pero a lo que voy es que tenemos que ser muy cuidadosos, tanto ustedes como yo, en cuanto a esa susceptibilidad, principalmente de la materia que estamos viendo. Porque aquí no queremos herir susceptibilidades. Aquí no tienen que haber agravios en lo absoluto. Tenemos un ordenamiento reglamentario como lo explica la clase. Que yo a veces me tire mis pinceladas por ahí, pero van enmarcadas en la temática. Y lo estoy poniendo a trabajar, porque no le estoy enviando material, por lo mismo que les expliqué. Laboratorios hay por ahí, lo cual vamos a ver si enviamos ahora en este examen que los estoy viendo y los estoy analizando, pero sí veo que la mayor parte de ustedes está respondiendo y es lo que me interesa. Entonces, no les
quito el ímpetu de decirme, licenciado, cómo viene el examen, licenciado, cuántos puntos vale el examen, licenciado, qué tipo de examen va a poner. Ustedes están en su libre albedrío de preguntarme y decirles, miren, el examen viene sobre 40 puntos, este examen, el segundo. Vamos a ver si metemos 2 módulos o 3 módulos en el examen y dejamos 2 para el final. O bien lo podemos hacer hasta donde llegamos con el anterior. Pero todo dentro de los cánones del respeto de la cátedra hacia ustedes y de ustedes también hacia la cátedra. Por el momento, todo ha estado en paz. La fiesta ha estado en paz, no ha habido ningún problema en lo absoluto. Pues sí, yo les recomiendo lo que les dije al principio, porque eso de estar buscando al estudiante en dónde anda, se perdió, es un problema. Es una situación que lo pone a uno en donde hay que estar tranquilo, lúcido, para ver esto, ver lo otro, en dónde anda aquel, qué se le pasó, que entonces vamos a evitar todo eso. Bueno, ante eso, vamos a principiar la clase. Miren, jóvenes, ¿qué es el despojo? Yo les voy a explicar. Después vamos a leer y les voy a ir explicando en qué consisten los elementos, su naturaleza jurídica, su exposición, su definición en la época de la historia, en la época de la conquista, y vamos a ver los principios rectores, que es lo que nos dice Martínez Peláez, Severo Martínez Peláez. Ya lo último lo vamos a dejar para el viernes, lo que es el periodo de Justiniano Barrios y ese derecho a la restitución, que en derecho penal se le llama una reparación digna. Bueno, miren, el despojo, yo se lo voy a explicar ya cuando utilicemos el tecnicismo, pues van tomando también las notas. La idea del despojo es de quitar. La idea del despojo es de ilegalmente actuar sobre bienes de alguien, de quitárselos. Y si nosotros nos basamos, fíjense bien, si nosotros nos basamos en esa evolución histórica del despojo, nos referimos desde luego a la época de la colonización. Me pregunto, ¿quién de los españoles quisiera venir a América? O en aquella época, en 1542, ¿quién quisiera venir a América? Utilizaron a las personas que estaban detenidas, a los presos. Pero para ello se les motivó. Se les dijo que durante esa aventura que iban a tener ciertos reconocimientos por la gran aventura obtenida. Pero ese reconocimiento, eso que iban a reconocerse a los colonizadores, eran las tierras que ellos mismos iban a despojar a las personas que les pertenecían. Y cuando hablamos de los principios rectores de la política agraria, esta se basa fundamentalmente a esos principios que los mismos colonizadores, a través de la ley de Indias, se crearon y que dieron origen a los mismos. Y aún después de la época de la independencia, siguen dándose los despojos.
En una de las partes de la temática que vamos a ver, nos preguntamos, ¿y actualmente hay despojo? Sí, institucionalmente encontramos los despojos de las empresas extranjeras que vienen a exportar, a exportar los que son las minerías y que dejan 1% a las municipalidades de utilidades. Ahí hay despojo. Por lo tanto, tenemos esos convenios y esos pactos internacionales que protegen a las comunidades rurales, de acuerdo a las consultas populares, que yo creo que venía una de las preguntas el día del examen. Entonces, entrando en materia, ya que utilizando cierto tecnicismo en cuanto al lenguaje y a la exposición del despojo, nosotros podemos referirnos en la forma siguiente. Miren, pues, se considera como la privación al despojo de lo que una persona tiene o posee. Y también se le considera al botín o presa del vencedor. En esos términos, ese botín o bien esa privación que se utilizó en la época de la conquista es el despojo. Y ese botín que utiliza el vencedor fue la tierra. Y esa privación fue de la tierra, o sea, de lo que poseía la persona. Caso que puede ser considerado en Guatemala como un premio al conquistador o colonizador, en virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo. Las riquezas podían obtenerse al participar en dicha colonización. La motivación que se les dio a los presos, a las personas que se encontraban en detenciones en España, se les motivó con ese señuelo, se les motivó en esa aventura y en esos premios que se les iban a dar en la época de la conquista o en la época de la colonización. ¿Por qué? Porque la corona, no tenía los medios suficientes para esas, esas expediciones. Entonces se les dio como señuelo, se les motivó con otorgarles beneficios en esa aventura. Las prácticas de despojo y de desplazamiento forzoso en Guatemala responden a la institucionalización del racismo. Desde luego, fueron a los grupos tribales y a la estructura económica de Guatemala, teniendo en cuenta que es un país con una economía basada en la agricultura, en la cual los intereses de las élites terratenientes y de los gobiernos militares han prevalecido. ¿Qué sucede aquí? Sucede que desde el momento preciso de la época de la colonización se han dado manifestaciones de ciertos grupos élites de terratenientes que actualmente son los latifundistas. Y desde luego, desde la época democrática, de la época de Vinicio Cerezo, de los gobiernos militares que venían gobernando. Pero esto ya es en la época adelante, ya en la época independentista, después de Justo Rufino Barrios. Entonces, pero todo eso coadyuva a la argumentación de lo que estamos trabajando con respecto al despojo,
que agrupa las prácticas de apropiación ilegal de tierras arrebatadas a sus dueños y o bien a ocupantes legítimos. Entonces, el día del examen, yo les puedo preguntar a ustedes qué es la institución por medio de las cuales se dieron las apropiaciones ilegales de las tierras, las cuales fueron arrebatadas a sus dueños en la época de la colonización. Todo aquel que está recibiendo la clase sabe que me estoy refiriendo al despojo. Entonces él no tiene que estar perdido el día del examen. Porque cualquiera que no está recibiendo la clase va a decir, esta es usurpación, ¿sí? Porque puede darse una usurpación. Pero recuerden que la usurpación está regulada en el Código Penal. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente desde el punto de vista más que todo histórico, de acuerdo a la colonización, de conformidad con la pregunta que se está realizando. Porque si yo les preguntara algo de la usurpación, es posible que hasta les preguntara, fundamentese. Y vienen ustedes y se van a su código penal. Y busquen un código penal que tiene un índice en la última parte. Así como el Código Procesal Penal. Hay unos códigos que traen un índice que en la parte final habla sobre homicidio, habla sobre asesinato, y todo está de acuerdo a su índice de cada uno de los conceptos y de los términos. Si no se los ha dicho el de penal, pues yo se los estoy diciendo. Consíganse el Código Penal y el Código Procesal Penal, pero que tenga su índice. Entonces, ustedes no saben qué artículo es, por ejemplo, de asesinato. Ustedes se van inmediatamente al índice y miran la letra A y dice asesinato, página tal, artículo tal. Jóvenes, para su manejo de código. Porque lo contrario van a andar perdidos también, buscando qué artículo es el del asesinato. Están en un debate oral y público y alguien menciona aún por el delito de robo. Robo. El que ha leído sabe que es el 252, no ando mal, y inmediatamente. Pero aquel que nunca anda, que carga nuevo su código y que hasta no lo quiere abrir porque no quiere ensuciar las hojas. No, eso es para manejarlo. Entre más chuco y viejo y sucios está, el examinador mira, este estudió, dice. Pero aquel que lleva su código nuevo a un examen privado, dice, este no ha abierto ni el código. Son pequeñas cositas. Tampoco no quiero que me vayan a llevar un código desactualizado, como han llegado muchos a examinarse, que llevan códigos que están completamente, que están fuera de contexto, revocados. Entonces, pues, cuando mencionaba la usurpación, pues, y todos esos aspectos, consíganse un código penal y un procesal penal que tenga índice. Y ahí en el índice usted dice, aquí está asesinato, lo que silenciado, aquí está el homicidio, la página, y está hasta el artículo. Jóvenes, sí, porque el manejo de código se aprende leyendo el código. Artículo tal, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y al tanto estarle dando, uno ya sabe qué artículo es. Y uno se va inmediatamente a su código y sabe dónde ubicarlo. Pero aquel que no lo sabe, le estoy dando la guía. Entonces hace su código con su índice y ahí dice, bueno, asesinato, como no sé qué artículo es, me voy al índice, la última parte, aquí está el índice, asesinato, tal, página tal, artículo tal, o el artículo tal, inmediatamente se van al artículo y ahí lo tienen. Sigamos. No sé por qué surgió esto, era porque no hay que confundir lo que es la cuestión de las usurpaciones y lo que es el despojo. Bueno, entonces,
El término despojo agrupa las prácticas de apropiación ilegal de tierras arrebatadas a sus dueños u ocupantes legítimos. La violencia física, fíjense ustedes, institucional y ambiental presente en la transformación radical del paisaje, dice, y su composición botánica forman el entramado que lo produce. Esto está en figura literaria. ¿Esto qué significa? Más no significa, no es otra cosa, que el despojo se da a través de la violencia física. Se puede dar a través de la institucionalidad. Por ejemplo, las explotaciones mineras. Eso está regulado institucionalmente. El medio ambiente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero todo aquel que se sobrepase sobre esas leyes, señores, aquí es ilegal y se está cometiendo un despojo, siempre y cuando no se regule lo que nos enmarca el convenio 169, cuando nos refiere a las consultas que deben de realizarse a los grupos tribales o a los grupos rurales en donde se encuentran las explotaciones que se van a realizar de acuerdo a las explotaciones mineras. Entonces, el despojo de los pueblos indígenas o esos territorios forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan, lo ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero principalmente, lo que les explicaba con anterioridad. El despojo de la tierra en Guatemala ha sido una dinámica paralela al desarrollo de este país, la cual ha afectado en mayor medida a la comunidad maya, quien conforma la mitad de sus habitantes. Es decir, que desde la época de la colonización ha venido a afectar definitivamente a los grupos mayas, a los grupos quiché, a los grupos otoiles, que todos ellos conforman prácticamente la solidaridad en los mayas en Guatemala. Y todos estos grupos étnicos conforman no el 50%, yo diría que un 55 o un 60%. ¿Cuál es el miedo entonces del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir el movimiento de los pueblos indígenas? ¿O el movimiento de la liberación de los pueblos? ¿Cuál es el miedo? Ya que estoy utilizando este contexto, este aspecto de no inscripción, imagínense ustedes, jóvenes, voy a abrir un paréntesis, paréntesis, sí. No lo quieren inscribir porque Jordan Rodas, que va de vicepresidente, tiene 2 reparos en la Contraloría General de Cuentas. Miren, estos reparos prácticamente son, si se analizan, son de aspecto eminentemente administrativos. Que fuera desfalco, que fuera dinero del narcotráfico, que fuera dinero pagado por la compañía Oxford o esta compañía brasileña, que fuera dinero mal habido. Entonces se conforman en delitos y ahí está el Ministerio Público para iniciar las acciones legales. Y esas 2 llamadas de atención, esos 2 aspectos, la Contraloría de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral suspenden la inscripción del movimiento de los pueblos indígenas, del movimiento de liberación de los pueblos. Yo no estoy
diciendo por quién vayan a votar. Ustedes tienen su libre albedrío. Lo que yo les aconsejo es que no voten por los corruptos. ¿Y quiénes son los corruptos? Miren, aquí tengo la Constitución y estaba viendo, miren, el artículo 113, ya que estamos entrando en esto. Ustedes ya son los últimos de la noche. Nos queda todavía media hora. Miren pues, el 113 nos dice, nos queda una hora porque tenemos que terminar hasta las 1:30. Miren pues, dice el 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Dice, los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos y cargos públicos. Y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. La capacidad la tiene Jordan Rodas. La idoneidad es muy subjetiva y la honradez también la tiene. Entonces él tiene que ser inscrito. Ese partido tiene que ser inscrito, o es que tiene miedo, o es que el oficialismo ya condicionó al Tribunal Supremo Electoral. Ahora vienen ustedes y me dicen, licenciado, ¿por qué inscribieron a Manuel Valdizón? Permítame, yo sé lo que me van a decir, pero quiero que déjenme terminar. El registro de ciudadanos le dice al Tribunal Supremo Electoral que no se debe de inscribir a Valdizón porque no llena los requisitos sine qua non del 113 constitucional en cuanto a la idoneidad, en cuanto a la honradez y en cuanto a la capacidad. Pero hay tres magistrados que lo inscriben como candidato a diputado. Cállese. ¿Quién está ahí molestando? Compañero, por favor, apágueme el audio. Gracias. Hay 3 magistrados de 5 que conforman el Tribunal Supremo y 5 suplentes. Pero hay 3 que dicen que se debe de inscribir y dicen 2 que no. Como consecuencia, hay mayoría y lo inscriben como candidato a diputado a Manuel Valdizón. Manuel Valdizón fue juzgado y fue sentenciado en los Estados Unidos por recibir dinero de la empresa Odebrecht, de la constructora brasileña. Manuel Valdizón se declaró que no es honrado para que le dieran una sentencia mínima en Estados Unidos. Él dice que es un delincuente, en otras palabras, que es un criminal reconocido en Guatemala, que no es honrado. Y todo aquel honrado es una persona que es delincuente. Y un delincuente no puede ser un funcionario público, ni mucho menos diputado. Señores, por Dios santo. Y a Jordan Rodas, por 2 llamadas de atención que tienen en la Contraloría General de Cuentas, no quieren inscribir al partido. Nombre, que no confundan una cosa con otra. Estos 3 corruptos, el mismo Congreso los puso ahí. Estos 3 corruptos que a través de la presión difusa que hizo Manuel Valdizón los pone en el Tribunal Supremo Electoral y hoy les cobra la factura para que lo inscriban. ¿Y qué les queda a estos 3 pobres tontos? Inscribirlo. Ahora viene el pueblo, jóvenes. El pueblo salva al pueblo. ¿Qué hace la Karen Fischer
¿Qué hacen otros candidatos a diputados? ¿Qué hace la sociedad civil? Demandar a estos 3 corruptos miembros del Tribunal Supremo Electoral, que les puedo dar hasta los nombres. Y si me están escuchando, que escuchen, porque yo sé que muchos trabajan ahí y les pueden llevar a esta cátedra. Que ellos jamás podían inscribirlo. Y cuando miran estos 3 corruptos, el pueblo se les va en contra de ellos por esa desigualdad en cuanto a la inscripción de uno y del otro no. ¿Qué hace el pueblo, jóvenes? Presentan una inconstitucionalidad en contra de estos 3 corruptos. Los partidos políticos se pronuncian con amparos y con inconstitucionalidades en contra de esa inscripción. ¿Qué hace el pueblo, jóvenes? Se va en contra del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué les queda a estos 3 corruptos? Revocar la inscripción de esta persona que se declaró en Estados Unidos que no es honrada. Hay una manifestación clara y precisa que el pueblo salva al pueblo. Es la única forma y la solución que nosotros tenemos con el voto. De no votar por ellos. ¿Quién va a votar por Alfonso Portillo y su mujer o todas sus mujeres que las tiene ahí? ¿Quién va a votar por el partido de Manuel Valdizón, que ahí está toda la familia? ¿Quién va a votar por los Rivera, señores? Hay nuevos proyectos y hay nuevos candidatos. Escuchémoslos, qué es lo que nos dicen. Pero no por los mismos, ya los conocemos quiénes son. Si queremos una nueva Guatemala, tenemos nosotros tenemos que salvar a las futuras generaciones y no dejarlos bien jodidos como estamos actualmente. Y todo ello vino por la cuestión de que la comunidad maya conforma la mitad de los habitantes del país. Ante la observación, voy a cerrar lo expuesto. Sigamos. Miren pues, la conquista de las sociedades autóctonas, o sea, la conquista de los grupos tribales, tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda, así como la encomienda y la repartición. Pregunta de examen: la encomienda, la repartición, son 2 preguntas de exámenes, jóvenes. Para los que están escuchando la cátedra, es para ustedes. No repartan sus conocimientos de lo que están aprendiendo hoy a los que no están recibiendo la cátedra, porque ellos van a salir mejor que ustedes en la clase, por experiencia. Yo recibía mis clases y repartía mi material, y mis compañeros salían mejor que yo. Entonces, sean un poco celosos. Si les está costando a ustedes estar presentes y sentados escuchándome, no le den ustedes el resumen a otro que va a salir mejor que ustedes en la cátedra, en el examen. Cuando hablamos de la encomienda, jóvenes, y cuando nos referimos a la repartición, son 2 instituciones eminentemente diferentes, pero que emanaban de la corona española. La pregunta es, ¿qué tiempo se hacían los códigos y todas las cartas y todas las encomiendas y los repartimientos y todo lo que la corona española enviaba a América o a Guatemala? Cuando esas sugerencias o esos avisos, de acuerdo a las leyes de Indias, venían a Guatemala, aquí habían convertido esto en una esclavitud.
Ya se habían repartido todo. Hacían lo que querían y querían lo que hacían, porque en España no se daban cuenta. ¿Qué sucede si en un país tan chiquito como Guatemala, que mide 1.900.800 y pico de kilómetros cuadrados, en el Petén nos damos cuenta a la semana de que detuvieron unos aviones o que unos aviones cargados con cocaína se estrellaron? Ya la semana cambiaron todo el cargamento de cocaína por harina. Entonces, miren, entonces, y de España para acá, imagínense ustedes. Entonces, la encomienda era la institución de la Nueva España que consistía fundamentalmente en instruir, en endoctrinar o adoctrinar, instruir, convertir a las personas en el catecismo, en católicos, en prepararlos, en formarlos con la cultura española en cuanto al habla española. Eso era lo que se refería a la encomienda. Yo sé que muchos de ustedes, cuando recibieron historia de Guatemala, se están recordando de todos estos conceptos. Esto no debiéramos de verlo, porque eso ustedes ya lo saben. Pero para los que no recibieron o pasaron de noche, actualicémonos. El repartimiento, entonces, actuó paralelamente con la encomienda. Pero el repartimiento se refería al repartimiento de tierras y al repartimiento de indígenas, de indios. Y aquí se enmarcan otros aspectos cuando hablamos de tierras comunales y cuando hablamos de los ejidos, que lo vamos a ver adelante. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? Y cuando hablamos de las usurpaciones y de los títulos de propiedad, que los vamos a ver también. Entonces, la conquista de las sociedades autóctonas tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Yo pongo aquí entre paréntesis que era la institución que se dicta en la Nueva España con el fin de capacitar en algún oficio, catequizar e instruir en idioma español, la cual fue distorsionada. Esto era la encomienda, pero esta fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras de los indígenas, que era prácticamente una esclavitud encubierta. Entonces la encomienda la utilizaron aquí los criollos y que la convirtieron en una esclavitud encubierta, pero no con el fin del cual quería que se dieran estos aspectos de acuerdo a la corona española. Entonces, la esclavitud indígena y el colapso de la población nativa fue resultado tanto de la explotación desmedida a que ésta se vio sometida por parte de los dominadores. Entonces, lo que hablamos de esta situación relacionada con la encomienda no se cumplió, sino que fue prácticamente una explotación desmedida, es decir, pues sometida a la explotación de los grupos indígenas. Luego tenemos lo que es la evolución histórica. La evolución histórica del despojo. Miren, el despojo como institución fue el producto de la colonización. Tuvo un largo recorrido, iniciando con el despojo violento de la tierra y de la riqueza por parte de la corona española, quien era la única con facultad para entregar tierras a sus súbditos, colonizadores, como un premio por participar en la aventura colonizadora, lo cual no representaba ningún esfuerzo
en virtud de que contaba con grandes extensiones de tierras despojadas a los habitantes prehispánicos. Entonces, esa evolución histórica radica en ese reconocimiento, en eso, en esa entrega que hacía el rey a los súbditos que se aventaron, pues, a la conquista colonizadora. Durante la conquista, entonces, al llegar los españoles a Guatemala, las riquezas y las tierras estaban en posición de los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubica y se apropia de los bienes del vencido, y Guatemala no fue la excepción, por lo que el punto de partida del despojo se inicia en 1524, que es cuando se inicia el citado proceso de conquista y colonización, utilizando una institución denominada el repartimiento. El repartimiento de indígenas y la encomienda. Que la encomienda en sí fue una esclavitud encubierta y colateralmente, como yo les mencionaba, del repartimiento de tierras, que se le llamaron estancias. En 1502 se promulgaron las nuevas leyes que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios. Entonces, pasando a ser tributarios del rey, lo que permitió la importación de esclavos africanos. De aquí en adelante el rey vendía y cedía tierras a los particulares, iniciando las relaciones feudales de producción. Cuando nos referimos a las relaciones feudales de producción, esa relación feudal se da entre el señor feudal y los siervos de la tierra. Los señores feudales eran las personas acomodadas. Todas las personas que se habían acomodado con las tierras y que forman parte del feudalismo en Guatemala. Y a la parte que tenían los siervos de la gleba, que eran todas las personas que eran explotadas por ellos mismos, y se da esa misma relación. Las leyes nuevas, a través de la nueva encomienda, cedían a los particulares los tributos de uno o de varios pueblos y la obligación de trabajo en las haciendas por una semana. Se creó y se mantuvo la estructura colonial de los pueblos de indios. Se otorgaron por la corona española y se mantuvieron las tierras comunales, porque con ello se les permitía realizar cultivos que les garantizaban subsistir y tributar a los colonos y a dicha corona española, siendo el sistema de trabajo de carácter forzado. Como consecuencia, el repartimiento se considera la institución una de las más importantes de la época colonial, continuándose con dicha práctica aún con posterioridad a la época de la independencia de 1821. Esto es como consecuencia cuando hablamos de la época de Justo Rufino Barrios. Y aquí se da un gran movimiento en cuanto al repartimiento de tierras, que se le quitan a todos los colonos a quienes se les había beneficiado y quienes ellos a la vez ya tributaban, pero con la época de Justo Rufino Barrios jóvenes y en la época independentista, que se quitan las tierras y se le dan a otras personas que son de la época del principio de los terratenientes. Bueno, por último tenemos lo que son los principios rectores de la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Esto está plasmado pues en las investigaciones que hace Severo Martínez Peláez en la Facultad de Ciencias Económicas. Hay un folleto que habla de la política agraria colonial en donde se plasma cada uno de estos principios, que yo calculo que cada uno de estos principios nos llevaríamos
tal vez un periodo de clase en explicarlos. Yo he hecho un pequeño resumen de los mismos, donde yo sé que como ustedes ya vieron esto en Historia de la Cultura de Guatemala, vamos a darle un par de pinceladas. Miren pues, la legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista. Si a ustedes se les pregunta por qué la ley de Indias o esa legislación fue casuista, es porque realmente fue una legislación caprichosa. Fue una legislación que no estaba sistematizada, no tenía ninguna regulación y era casuista. Estaba desprovista de muchos aspectos y los cuales pues las utilizaban como querían. Entonces, eso es porque se le llama casuista. La legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista. ¿Por qué? Porque fue una legislación caprichosa, no tenía una sistematización. Bueno, encubre importantes hechos de fondo en la impresión jurídica de los intereses de las clases dominantes, a quienes el Estado representa. Es decir, que representaba a los dominantes al poder actualizado, a los militares, por lo que hace a la tierra el estudio atento de las fuentes coloniales guatemaltecas, permitiendo entonces descubrir los lineamientos de una política agraria perfectamente definida. Entonces, estos 5 principios de la política agraria colonial nos abren los espacios para que nosotros conozcamos qué fue realmente los aspectos eminentemente categóricos de lo que sucedió en esa época. Iniciamos con el principio del señorío. Tuvo una importancia de expresión legal. Todos los principios tuvieron una importancia. Porque el día del examen es posible que diga principio que tuvo una importancia. Jóvenes, todos son importantes. Entonces tenemos que inmiscuirnos, tenemos que profundizar más sobre cada uno de ellos. Entonces, en este principio se vio el despojo de los nativos y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. Quiere decir que de acuerdo al principio del señorío se realizó esa conquista. Tiene 2 aspectos. La positiva, solo el rey cede o vende las tierras. Toda posesión se deriva de una cesión o una venta original de la corona. Es decir, que todas las posesiones de tierra tenían que ser cedidas o vendidas por la corona. Y un aspecto negativo decía, cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga. Cuando hablamos de la tierra realenga, son todas aquellas tierras que no tienen un título de propiedad y como consecuencia pertenecen a la corona. Entonces, esta tierra negativa que el rey no haya vendido o cedido es la realenga, le pertenece al rey y no puede ocuparse ni usarse sin incurrir en un delito de usurpación. El rey ejercía la corona sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Fue el fundamento sobre el cual operaron los restantes principios. Este principio del señorío, entonces, es uno del cual opera el restante de principios. Con el señorío se da el despojo. El rey prácticamente toma posesión de esos bienes comunales. El rey vende, el rey cede. Y aquellas tierras que no tienen títulos de propiedades se le llama realengas y que pertenecen al rey. De lo contrario, tienen que tener títulos. Si no, tienen que
sino que a través de las comunidades, de las tierras comunales, tienen entonces que hacer el pago para reconocérseles esa propiedad a las personas que las tienen usurpadas. Entonces, el segundo principio de la tierra como aliciente, ya lo mencionamos, que era aquel aspecto que se le daba a los colonizadores, ese reconocimiento, que se les motivaba para que viniesen al país, a las conquistas. Bueno, fue el punto de arranque del latifundismo en Guatemala. Aquí tenemos dos aspectos. Cuando hablamos de latifundismo, aquí tenemos dos aspectos. Mira, bájame el volumen. Ya llegamos a las 8, es cierto, pero la clase termina hasta las 9:30. Miren pues. Cuando hablamos del aspecto del aliciente en la época colonial, este fue el punto de arranque del latifundismo. Cuando hablamos de latifundio, contrario censo con minifundio, el latifundio que se impala a 12 familias. Latifundismo son las grandes extensiones de tierra en pocas manos. Y el minifundio, contrario censo, son las pequeñas extensiones de tierra en donde existen muchas personas. Entonces, este principio de la tierra como aliciente es el arranque del latifundismo, que fue la realidad de la conquista y de la colonización. La corona española no tenía cómo sufragar las expediciones, por lo que ofrecieron a los conquistadores una serie de ventajas económicas como aliciente de las provincias conquistadas, tocándoles tierras. Luego el principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Les explicaba que ese principio de la tierra, de las cajas reales, era que a los colonos se les otorgó ciertas propiedades para que ellos pudieran tributarle al rey. Sin embargo, la monarquía los despojó y los utilizó como tenerlos en sus tierras para que no se fuera para otros lados, y ellos se les dio como un usufructo, los tenían ahí explotando a estas personas. Dice el principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Este principio fue un generador de latifundio para las cajas reales monárquicas. Se realizó bajo el procedimiento de composición de tierras, lo que yo les mencionaba a ustedes. Cuando no existían títulos de propiedad, tenían que cancelarlas y luego darles a ellos el título de propiedad. La monarquía solicitó a los propietarios de tierras sus títulos para comprobar si había usurpación de tierras realengas, y si no tenían sus títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por concepto de composición. Fíjense ustedes que ya hablamos de varios aspectos, del repartimiento, de la encomienda, y ahorita estamos hablando del concepto de la composición. ¿En qué consistía la composición en la época de la colonia? Radicaba fundamentalmente en que las personas que tenían las usurpaciones de tierras, tenían o no tenían títulos, tenían que pagar al rey para poder disponer de ellas. Esa es la composición. Fue un mecanismo creado en la recopilación de leyes de Indias para causar ingresos a la corona durante todo el periodo de la misma. Luego tenemos el principio de la preservación de las tierras comunales de indios. Aquí yo recuerdo que hablamos de los ejidos. Los ejidos eran aquellos aspectos relacionados, como no eran poblaciones, sino que eran así como
sembradíos que estaban a las afueras de los pueblos y que todos los utilizaban. Mientras tanto, las tierras comunales estaban más allá de esos ejidos. Entonces, ese principio de la preservación de las tierras de indios fueron creados los pueblos de indios y dotados de su creación con dos clases de tierras, los llamados ejidos. Estos ejidos en México, jóvenes, están regulados, tienen sus propias regulaciones y eran tierras indispensables y de uso común alrededor del pueblo. Eran utilizados por la mayor parte del pueblo como sembradíos, como tierras como abonos, como tierras como fertilizantes o bien como aspectos relacionados como comida para los ganado bovino, etcétera. Las tierras comunales estaban alrededor de los pueblos, más allá de los ejidos, y eran administrados por el cabildo o bien por el ayuntamiento. Las tierras comunales en la época colonial, eran tierras que se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos. Estos ejidos, decíamos, eran terrenos comunales en las afueras de una población que se destina a servicios comunes, como por ejemplo, eras lo que hablábamos, periodo en la historia de una civilización, de una sociedad, y que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un nuevo suceso importante y notable. Lo era de la era de los descubrimientos o el pasto de ganado, y administrados por el cabildo también, y que a la vez eso está regulado en México, tiene sus propias normativas. Luego, el principio del bloqueo agrario de los mestizos en la época colonial era un principio que operaba al margen de la ley, actuó como incidente secundario. Se dio el desplazamiento de ladinos, fíjense, de ladinos pobres hacia las haciendas y la formación de rancherías dispersas en todo el reino. Es decir, que existían los ladinos pobres, los cuales ya tenían sus propias tierras. Este principio resultó ser el más conveniente para la monarquía terrateniente criolla, ya que con ellos aumentaban los peones que se introducían en las haciendas, trabajando en usufructo de parcelas. Me explico. Estos colonos tenían sus tierras, pero los hijos de los españoles los centralizaron y los convirtieron prácticamente en sus propios trabajadores y los tuvieron ahí como usufructo trabajando sus parcelas. Luego, aquí surge lo que es la organización de los pueblos indígenas. La pieza clave de la estructura económica de la colonia exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse y poder tributar a la corona y estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores y a otras empresas de los grupos dominantes. Es decir, que la organización de los pueblos indígenas les permitía trabajar ellos en sus propias tierras y a la vez ir a prestar sus servicios a la clase dominante. Este de la organización fue un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia, porque enraizaba en un interés económico y permanente de la monarquía, para que los indios permanecieran en sus pueblos, controlados para la tributación y para el trabajo forzado. Era indispensable que tuviera allí unas tierras suficientes y que no tuvieran que ir a buscarlas a otras partes. Ahí vamos a finalizar la clase de hoy, jóvenes. Prácticamente fue una hora. Había que hacer otros comentarios, otras pequeñas explicaciones, pero ya hay unos jóvenes ya me estaban bloqueando, por lo tanto, ahí nos vamos a quedar. El día del examen no tienen por qué preocuparse. Viene sobre 40 puntos. Viene, por ejemplo, lo que es el bloqueo agrario.
¿Cuál era el principio que dio origen al latifundismo? ¿Cuál fue el principio que principió a que se generaran nosotros? Entonces, no tenemos por qué perdernos, sino es todo lo que hemos visto el día de hoy. Solo es cuestión de que hayan escuchado la cátedra, hayan tomado sus pequeñas notas, porque el examen viene en lo que estamos viendo en la cátedra, en la clase del día. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos miramos el próximo día de clases. Nos miramos el viernes, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Perdón, yo tengo una consulta. Con respecto a lo que usted mencionaba acerca del repartimiento y de la encomienda, debido a que usted se basó o que lo mencionó, mejor dicho, el libro de Severo Martínez Peláez, él en su capítulo 7 establece como esto del repartimiento como un proceso para la reducción de los pueblos de indios, si no estoy mal. Pero a mí me causa la duda con lo que usted mencionaba acerca de la hacienda y la moneda de la hacienda, porque al final la moneda de la hacienda yo la tengo comprendida como igual una forma de esclavitud. Sí, todo esto de la hacienda es como parte del repartimiento en general o específicamente como parte de la encomienda. Perdón, licenciado, muchas gracias. Mire, vamos a partir de cada una de las instituciones. La encomienda radicaba fundamentalmente en instruir, en indoctrinar, catequizar, introducirles lo que era la lengua española a los indígenas. Ese era el espíritu filosófico de la encomienda. Pero se utilizó para otra forma de esclavitud. Se utilizó como algo, como encubrir. Esa encomienda se encubrió con un procedimiento de la esclavitud. Y no para los fines específicos de los cuales quería la corona. El repartimiento, en efecto, se refiere a la institución que se refería al repartimiento de tierras y de indios, paralelamente a la encomienda. Con respecto, fíjese pues, con respecto a la hacienda, aquí ya entramos lo que habla Severo Martínez en ese aspecto 7 que yo creo que usted tiene el folleto, que habla de la política agraria colonial y del latifundismo en Guatemala. En efecto, en uno de esos de los principios hace ver que los indígenas deben de tener sus tierras y que a la vez al tener sus tierras se les puede a ellos tienen que tributarle a la colonia. Pero luego se da lo que es el bloqueo de ese principio, del bloqueo de la tierra a los indígenas. Como consecuencia, entonces, vienen los criollos, fíjense, vienen los criollos que tienen sus haciendas y toman a los colonos pobres y los tienen en sus haciendas para mantenerlos y trabajando en usufructo. Cuando hablamos de usufructo, prácticamente están trabajando para ellos para determinado tiempo o para toda la vida. Eso es lo que se refiere, lo que habla Severo Martínez cuando hablan ya con respecto a ese análisis que menciona la compañera y se menciona en breves pincelajes en este principio. ¿Estamos, compañera? Sí, licenciado, le agradezco mucho. ¿Otra pregunta, jóvenes?
Ya no, licenciado, gracias. Bueno, pues entonces nos miramos el próximo día de clases. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bueno, Feliz noche. Dios, feliz noche. Licenciado, perdone. ¿Qué manda? Buenas noches, le habla María Alexandra Santos Herrera. Es con base a la nota que tengo en mi parcial. Sí, compañera, ¿cuánto sacó? En la totalidad del examen saqué 0 puntos. ¿Cuánto? 0. Usted, Sí. usted fue la que sacó 0. Sí, yo fui la que saqué 0. Bueno, Pero en base no nos estamos, Sí, estamos viendo porque no tengo abierto aquí el... Bueno, cuénteme, ¿qué pasó? No, en base a de que, bueno, sí lo hice de tal forma y sí entregué mi examen a tiempo y leí en base a las preguntas, pero creo que mi error inhumano o pues no comprensible fue de que yo no marqué solo una respuesta, sino marqué varias respuestas pues en una misma pregunta. Lo hablé con la auxiliar, obviamente en un formulario Forms en Google. Ya consigna la respuesta correcta. Por lo tanto, obviamente yo por haber puesto demasiadas respuestas en una misma pregunta, sí no iba a sacar una nota ahí concreto, ¿verdad? No sé, en este caso, si podría solicitar una revisión de examen. Obviamente, pues no sabría qué podría hacerle. Sí, permítame, estoy buscando esto. Sí, fíjese que a mí me extrañó. Sinceramente, esta es la sección que es G. Sí, sección Helic. Mire, aquí estamos. Mire, fíjese que a mí sinceramente me extrañó. Tenía pensado hasta enviarle un correo. Sí, la verdad es que sí me metió a clases y me puse a estudiar y no le puedo decir que es una excusa el trabajar y estudiar al mismo tiempo porque pues no lo es. Usted es Valeria Alejandra. Valeria Alexandra, sí, así Alec. Fíjese que a mí me extrañó cuando vi esto, dije, y fíjese que yo lo iba a consultar, pero cuando vi físicamente esto, yo no puedo variar esto, dije, porque aquí solamente viendo el examen, dije, revisándolo, qué fue lo que realmente sucedió. Mire, ¿usted cuántas respuestas